Jesús es rechazado en Nazaret. Vamos a ver un poquito de trasfondo. Jesús acaba de salir de ese monte de la tentación y bien, estando Juan en prisión, Jesús se va de Judea. Al pasar por Samaria, le predica a una mujer, la mujer samaritana que está en Juan capítulo 4, y continúa viaje hacia Galilea, donde suceden los hechos registrados por los evangelios sinópticos. En síntesis, Jesús comienza su ministerio en Judea, los detalles están registrados en el Evangelio de Juan, y luego del encarcelamiento del Bautista, Jesús traslada su ministerio a Galilea. La mayoría de los episodios sucedidos en Galilea están registrados en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marco y Lucas, y lo que Jesús hizo en Judea, o sea, al sur, en la provincia del sur, está registrado en el Evangelio de Juan. Bien. Esta historia está en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, y nos cuenta que va Jesús a la sinagoga en Nazaret, o sea, recordemos que Jesús se crió en Nazaret. Su papá era el carpintero de la ciudad, y bien, ahora vuelve, de no sé por cuánto tiempo habrá ido hasta Judea, a donde fue bautizado por Juan el Bautista y a donde estuvo en el monte de la tentación, pero ahora vuelve a Galilea. Y en la provincia de Galilea, particularmente a la ciudad o pueblo de Nazaret, de donde él era oriundo. Entonces va a la sinagoga, como era su costumbre. Eso está registrado en Lucas capítulo 4, del 16 al 30. Él va a la sinagoga como un buen judío. Él era un judío respetable. Entonces, más de una vez le habrán dado la responsabilidad de leer las escrituras. En el servicio a Dios que ofrecen en la sinagoga, el día de reposo, o sea, los sábados, leen varias porciones de las escrituras, distintos varones lo hacen. Entonces le tocó a Jesús leer en el libro de Isaías. Y él lee particularmente en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Recordemos que para ese tiempo las escrituras se hacían en pergaminos, entonces ese era un rollo, tenía el formato de rollo, entonces a él le dan el rollo de Isaías. Entonces, comienza a leer Isaías capítulo 61, 1 y 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús leyó este pasaje de Isaías 61. Si uno lee Isaías 61, versículos 1 y 2, va a encontrar que es casi idéntico. Hay una pequeña referencia que Jesús de alguna manera la salteó, y una frasecita que dice a predicar el año agradable del Señor y el día de justicia del Dios nuestro, el día de venganza, perdón.
y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso se lo saltea, no lo pronuncia, no lo dice, porque esta profecía de Isaías apunta a las dos venidas de Jesús, a la primera y a la segunda. Pero ahora Jesús estaba en su primera venida y el día de venganza del Dios nuestro es al final de los tiempos, al final del presente siglo, y con la segunda venida de Cristo. Entonces no hizo referencia a ese pasaje, a esa segunda venida, sino que toda la profecía que citó se refería a la primera venida de Jesús. Los nazarenos veían a Jesús como el hijo del carpintero y por lo tanto no podían verlo como el Mesías. Fue rechazado y no pudo realizar milagros allí. De esa manera respondemos cuál fue el resultado del primer sermón de Jesús. ¿Sí? Bien, acá Jesús, lo que Lústica registra es la lectura del texto bíblico y solamente una frase, que probablemente haya sido más largo, pero para su propósito le alcanzaba con esa frase, que es el versículo 21, ahí está en la diapositiva: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente de Nazaret lo recibió bien al mensaje, pero no podían, asimilar cómo que el hijo del carpintero, cómo puede ser que sea el Mesías, ¿no? ¿Qué es el año de jubileo? El año de jubileo era un año que se celebraba cada 50 años. Dios había establecido que cada 50 años se celebrara el año de jubileo. Dios en la ley dio varias fiestas, ¿sí? Y acá proclama un año entero de fiesta cada 50 años. También estaban los años sabáticos, que era cada 7 años, y cada 7 sabáticos había un jubileo. En el año de jubileo era un año para que descansara la tierra. En ese año no se sembraba, sino que se comía de lo que la tierra producía por sí sola. En ese año se perdonaban las deudas, ¿sí? En el año de jubileo se perdonaban las deudas. Entonces, alguien me debía dinero a mí, llegaba el año de jubileo y yo le perdonaba las deudas, o debía perdonar las deudas. En el año de jubileo, las propiedades volvían a sus dueños originales, porque a veces las personas cuando se endeudan ponen sus propiedades en prenda o como garantía. Entonces, el plan de Dios Él les dio la tierra al pueblo de Israel, entonces llevó a Abraham y a sus descendencias, todo lo demás, hasta la tierra prometida, y el plan de Dios era que estuvieran en la tierra prometida a perpetuidad. Entonces con Josué hacen el reparto del territorio y cada familia recibió su territorio, la parte, el terreno que le correspondía a perpetuidad. Era para él, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y así eternamente tenía que ser de esa familia. El problema es que a veces hacían malos negocios, habían malas cosechas, o se tomaban malas decisiones, y la persona se podía ver obligada a vender su propiedad. Entonces, la idea era que lo comprara un judío para que cumpliera con la ley, ¿no? Entonces, esa persona compraba la propiedad, pero no la compraba a perpetuidad, porque sabía que cuando llegara el año de jubileo tenía que devolver las propiedades, que las propiedades volvían a sus dueños originales. Otra cosa que sucedía en el año de jubileo es que los presos eran
liberados. Eran soltados los presos hebreos, recuperaban la libertad. Entonces Jesús tomó ese pasaje de Isaías, el cual hablaba del Espíritu Santo, hablaba del Mesías y hablaba de su relación con el jubileo. Porque todo lo que Jesús dijo tiene que ver con el jubileo. He venido para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel. En el jubileo es un tiempo de restauración. ¿Sí? Es el tiempo en que lo que te robó el enemigo te tiene que ser devuelto. Entonces Jesús dijo, yo soy el jubileo. Y yo soy el jubileo. A partir de la venida del Mesías comienza el jubileo para la gente. Y a partir de que Jesús vino al mundo, nosotros estamos viviendo en el jubileo. No dura 360 días, 365 días, sino que dura toda nuestra vida, es un jubileo. Este tiempo que hoy nosotros vivimos, es el jubileo. Desde que Jesús vino a la tierra, comenzó el jubileo, comenzó el tiempo de descansar en Dios, comenzó el tiempo de que nuestras deudas fueron perdonadas, de que fueron liberados los cautivos, de que comenzó el tiempo de la restauración, de recuperar lo perdido. Todo aquello que el enemigo te quitó, en este tiempo es el tiempo de recuperarlo. Te dejo con eso para que lo pienses, para que lo atesores en tu corazón y nos encontramos en otro video.